muchas gracias. Como siempre, es un gusto compartir estas conversaciones con los colegas y los amigos, con Carlos, con Jaime, con Cecilia. Agradezco la invitación del instituto. Un saludo para el señor ministro. Jaime se refirió a una realidad salvadoreña que se ve problemática, se ve complicada, pero precisamente uno de los aspectos que mencionaba Carlos hace un instante es que es importante ubicar en su contexto precisamente esa situación. No es un problema que sea solo de El Salvador, es un problema, y por eso también me pareció enriquecedor lo que decía Carlos, también al final eso es un espejo para nosotros. Es decir, El Salvador siempre ha sido un país que ha sido referencia para nosotros en lo bueno y en lo malo, así que es una oportunidad para ver también cosas que podemos hacer y cosas que no deberíamos hacer. Ese contexto es importante. Recordemos, incluso El Salvador tuvo una ley de justicia penal juvenil antes que Costa Rica, una ley que colmó casi en su totalidad los principios, los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de manera que la experiencia que tuvo El Salvador en eso fue importante. La manera también en que se puso en marcha esa ley de justicia penal juvenil fue excelente, nos consta en esa época, pero también nos sirve de contexto El Salvador para ver muchas cosas que el mismo Jaime lo decía, no se deben hacer, y es cómo se debe dar respuesta a las situaciones problemáticas de las personas menores de edad, a las situaciones problemáticas de las personas que pues tienen relación con estos grupos organizados de delincuencia de jóvenes. Yo me voy a referir a algunos de estos puntos que tocó Jaime, más o menos en el orden que Jaime nos expuso, y me gustaría igualmente ir contextualizando esos aspectos en su relación con el continente y con Costa Rica. Jaime hacía algunas referencias a que la situación que se ha venido dando de violencia en El Salvador, violencia relacionada con las maras, es una situación que no tiene que ver únicamente con la respuesta estatal, es decir, con la respuesta oficial, sino que también ha venido teniendo mucha relevancia lo que yo podría llamar los poderes fácticos. Ese es un aspecto relevante porque siempre se ha querido precisamente englobar a la violencia contra las personas jóvenes, a la violencia contra los que son objeto de criminalización, objeto de persecución por parte del Estado, a los entes de seguridad, a los entes policiales, etc. Pero también hay otros grupos de poder, los llaman otros sectores de poder, los poderes fácticos, que tienen mucha importancia en esto. Esto incluso ya se había demostrado en otra ocasión, si echamos un poquito más atrás, con el caso de los asesinatos que hubo en Guatemala en los años 90, en los que hubo víctimas también menores de edad, y en ese caso pues se establecieron ligámenes precisamente con sectores que también estaban interesados en acabar con la vida de estos muchachos. Siempre hay que prestar atención a ese tema de la relación que hay entre los poderes fácticos, los grupos de poder, y el Estado y su responsabilidad, no solo como sujeto activo, sino también, como decía Jaime, como un sujeto que consiente ese tipo de conductas ilícitas. La relevancia de estos poderes fácticos es muy grande. Eso lo estamos viendo para contextualizar cómo estos grupos pueden ser fuertes en los procesos de contestación de los derechos humanos de Costa Rica. Incluso recientemente lo vemos como poderes fácticos que incluso tradicionalmente no tenían mucha relevancia, hoy reclaman precisamente que se dejen de poner en marcha los procesos de defensa de los derechos humanos. Incluso se habla hasta de el abandono de las instancias internacionales cuando éstas sean garantes de la puesta en marcha de iniciativas de derechos humanos. Es un ejemplo que
contextualiza precisamente cómo grupos que no son el Estado, pero que están ahí presentes en la sociedad, tienen relevancia en este tipo de situaciones en las que se violentan los derechos fundamentales de las personas jóvenes. En este caso, en el caso de Costa Rica, podríamos hablar de las personas diversas, de las personas pertenecientes a minorías, etc. Es un fenómeno que tampoco debemos perder de vista. Otro aspecto que tiene que ver con eso que mencionaba Carlos, que hay que contextualizar todos estos temas, es el que tocaba Jaime al inicio de su intervención, que tenía que ver con el origen de los problemas relacionados con los grupos de jóvenes en conflicto con la ley penal, con las maras, y lo ubicó muy bien en aquella situación que se dio en los Estados Unidos alrededor de los años 90, con aquellas grandes deportaciones. Se calcula que hasta 50.000 jóvenes fueron deportados de los Estados Unidos, luego incluso de periodos largos en la cárcel, periodos en los que se dice que también hubo organización de estos grupos ya en periodos de encarcelamiento en Estados Unidos, es decir, ni siquiera en El Salvador, en los que estos grupos se organizaron. No debemos perder también de vista el momento presente, y es que el momento presente es un momento en el que parece que nuevamente esas fuerzas conservadoras, esas fuerzas muy negadoras de los derechos fundamentales están una vez más en Estados Unidos, empezando un proceso como el que se dio en los años 90 y que dio como resultado este problema de los grupos violentos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. La situación que puede darse ahora con lo que está sucediendo en las políticas del actual gobierno de los Estados Unidos, creo que puede tener también una incidencia a futuro importante en El Salvador y Guatemala, pero también en toda Centroamérica, porque puede darse una situación de grandes grupos de personas desplazadas, y que no se trata incluso de gente violenta, pero que puede verse desplazada a Centroamérica después de muchísimos años de vivir en Estados Unidos, que pueden generar presiones en lo que Carlos, tú mencionabas, presiones en cuanto a la distribución de la riqueza en la población, presiones en cuanto a acceso a servicios, un empobrecimiento mayor del que ya hay en Centroamérica. Es decir, que se puede estar dando un proceso similar al que se vivió en los años 90 y que puede nuevamente tener consecuencias en nuestros países, consecuencias negativas. No obstante ello, siempre hay que tener presente, y eso me parece que quedó bastante claro en la exposición de don Jaime, ante todas estas situaciones siempre hay que hacer un ejercicio de defensa de los derechos de estos grupos. El punto acá es, y ya lo decía el mismo Jaime, la colisión que hay ahí, el enfrentamiento que hay entre intereses, los intereses que representan la defensa de los derechos de estas personas, y también la importancia que tiene, la relevancia que tiene los derechos humanos de las personas, de los grupos victimizados, no solamente en este caso los jóvenes, sino también la sociedad misma, nos decía Jaime. Yo siempre he sido muy reticente, y los que me conocen lo saben, a los enfoques de defensa de derechos de las víctimas, porque eso en muchas ocasiones ha generado más y más represión, más y más uso del derecho penal. Y precisamente ese es uno de los puntos que yo creo deben ser manejados con mayor cuidado, porque precisamente es ese reclamo por derechos de las víctimas el que nos puede llevar a un ascenso en la cantidad de ocasiones en las que se exija más represión. Ahora mismo estamos viviendo en Costa Rica, creo, una situación en la que se da ese enfrentamiento entre visiones totalmente opuestas, unas defensoras de los derechos fundamentales que propugnan más bien por más avance en temas de derechos humanos, y grupos, como ya mencioné al inicio, de poderes fácticos que reclaman más bien una vuelta atrás en estos temas. Y creo que esa va a ser una de las grandes encrucijadas para Centroamérica
y para el caso nuestro, en concreto para Costa Rica, en cuestión de 2 meses para empezar, ¿verdad? Y luego en cuestión ya de lo que viene más adelante. Creo que es una constante en Centroamérica ese debate, ese enfrentamiento entre visiones muy distintas que tienden una hacia restringir el acceso a derechos humanos y otra corriente fuerte que hay también de defensa de derechos humanos. Y creo que es un punto relevante de lo que nos decía Jaime, como decía también Carlos, como un espejo en el que debemos vernos para saber tomar el mejor camino ante ese tipo de encrucijadas que se nos plantean entre grupos conservadores y grupos que más bien propugnan por una defensa mayor de los enfoques de derechos. Y en el caso nuestro, y creo que Jaime lo recalcó muy bien, en el caso nuestro se debe partir siempre de ese enfoque de derechos que vengo de mencionar, es decir, sí enfrentar el problema de violencia, y para dejar claro el tema que acá estamos tratando, enfrentar el tema de violencia de las personas menores de edad, enfrentar el tema de violencia de las maras, pero siempre, como Carlos lo dijo muy claro también, me parece que eso es muy importante, partiendo del derecho, partiendo de una intervención del sistema penal que siempre sea respetuosa de las garantías de los individuos, que haya siempre un respeto a los valores constitucionales en ese tipo de intervenciones. Eso evidentemente, una vez más tengo que mencionarlo, choca con lo que normalmente se ofrece en campañas electorales. Jaime incluso nos mencionaba que ese fue uno de los temas principales en una de las campañas políticas electorales en El Salvador, es decir, la lucha contra las maras específicamente. Y ese discurso fue un discurso muy fuerte que tuvimos nosotros en la campaña política anterior, no esta en la que estamos ahora. Es decir, el tema de combate a la delincuencia, combate a la criminalidad como un tema fundamental en campaña. Creo que, bueno, y no es un motivo para alegrarnos, disminuyó la importancia de ese discurso en esta elección, pero porque fue sustituido por otro discurso todavía más conservador, me parece a mí. Ya sabemos todos cuál es. Jaime ya le deben haber contado sí, cuál es ese discurso, ¿verdad? Y precisamente el problema, una vez más, y eso es lo importante también de escuchar otras opiniones, otras visiones venidas de fuera, cómo eso se repite una y otra vez en el contexto centroamericano y latinoamericano, por supuesto. Tenemos que buscar cómo enfrentar, cómo contestar ese tipo de discursos que propugnan precisamente por la visión de la solución a todos estos problemas basada únicamente en la violencia del Estado, en más aplicación del derecho, en incluso, ya lo sabemos, en reducción de garantías. Y voy a terminar porque me quedan ya 2 minutos únicamente, cerrando con uno de los aspectos que Jaime también mencionaba, que me pareció muy interesante esa parte de su exposición, que fue el símil que en algún momento, no recuerdo si fue Jaime en alguna ponencia que él hizo o alguien lo expuso así, el símil que se hizo para solucionar este problema de la violencia de las maras con la solución del problema de conflictos grandes que ha habido en otros contextos. Mencionó el caso de los MDI, movilización, desarme e inserción. Esa es una propuesta que me parece muy interesante, porque también debemos pensar en que no todo se debe solucionar desde la perspectiva del derecho penal y el respeto de las garantías y el respeto de los valores constitucionales, etcétera, sino que también puede pensarse la solución a estos problemas desde una perspectiva que naturalmente responda a algo más amplio, que es, y me llamó mucho la atención de ese enfoque MDI, el de la inserción, que en ese contexto estoy totalmente seguro de que se trata de una inserción de las partes beligerantes en ese conflicto, pero nosotros podríamos hablar de la inserción de las personas involucradas en esa situación problemática,
pero una inserción que vaya más allá de lo que ya sabemos que era eso, inserción laboral, inserción social de los combatientes, etcétera, en una inserción social, como lo que decía Carlos, ¿verdad?, que es necesaria precisamente para acabar con la violencia estructural que en gran medida condiciona que haya este tipo de situaciones de violencia. No es entonces solamente con el uso del derecho que hoy podríamos combatir este tipo de problemas, y mucho menos con restricción de derechos, mucho menos con actuaciones de violencia como son las ejecuciones extrajudiciales, que ha sido el tema principal de esta actividad. De manera que no debemos dejar de tener presente que puede ser por medio de la puesta en marcha de ese tipo de iniciativas de diálogo, puede ser por medio también del uso mínimo del derecho penal, pero también puede ser, y con esto voy finalizando, con un aspecto que tanto Jaime como Carlos tocaron, que es el aspecto del combate a las condiciones de violencia estructural que tienen nuestros países. Yo nada más recuerdo que sobre uno de los temas que ellos mencionaron, que leí precisamente esta semana un informe del Banco Mundial, un informe del año 2018, o sea que está muy fresco, en el que se señala que toda Latinoamérica tiene situaciones de inequidad tremendas, que es el subcontinente más desigual, con mayor desigualdad de la distribución de la riqueza en todo el mundo. Pero lo más terrible de eso es que leí que aún y cuando este subcontinente es el más desigual de todo el mundo, todos, absolutamente todos los países de Latinoamérica han venido bajando esos niveles de inequidad, aunque sea un poquito. El único país que sigue subiendo sus niveles de inequidad es Costa Rica, en toda Latinoamérica. Yo esperaría que esa tendencia pare y que por lo menos empecemos a bajar como el resto de Latinoamérica, porque esa es una condición de violencia estructural que naturalmente genera en gran medida este tipo de situaciones problemáticas. Muchas gracias.